Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos miércoles 29 de marzo de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo a través de Democracia TV, canal de YouTube, y también a través de la radio AM de Democracia. Hoy, 29 de marzo, estamos a poco más de un día de que termine la campaña electoral en su segunda vuelta. Una campaña que realmente nos ha dejado bastante contaminados. Una campaña sucia, una campaña llena de denuncias, llena de incluso de actos violentos. Uno nomás ocurrido el día de ayer en el estadio Atahualpa, que ha llamado bastante la atención, cuando una turba de aparentes hinchas que deberían haber ido a apoyar a la selección terminaron agrediendo al candidato Guillermo Lasso. Así que estamos realmente saturados de ese tipo de campaña y queremos que ya llegue a su fin, al menos es mi deseo particular. Hoy queremos hacer un receso justamente de ese tema, el tema político, y entrar a un tema que es bastante delicado, un fenómeno en realidad que no debería pasar, porque las personas no deberían desaparecer así porque sí y no dejar rastro, y que ninguna autoridad obtenga rastros de esas personas de las que ya no se conoce absolutamente nada más. Por eso tenemos como invitados el día de hoy a Alexandra Córdoba. Alexandra Córdoba es la mamá de David Romo, un joven desaparecido hace ya 4 años, va a ser, Alexandra. Y también don Telmo Pacheco, que es el presidente de una asociación, un grupo de ciudadanos, de familiares, que se han organizado, familiares de personas desaparecidas que se han visto en la necesidad de organizarse para poder hacer un reclamo mucho más fuerte, en vista de que no tienen noticias, de que no tienen resultados de las autoridades competentes para dar esos resultados, para dar esos indicios, para determinar qué es lo que ha pasado con estos ecuatorianos a quienes parece que se los tragó la tierra. Así que gracias a los dos por estar aquí, gracias por venir a conversar sobre este asunto. Y quiero destacar particularmente a la señora Alexandra, la mamá del joven David Romo, que desapareció cuando tenía 21 años, de lo que tengo entendido, y que ha llevado una lucha personal realmente llena de fuerza, de tenacidad, de enfrentar incluso a las autoridades que muchas veces se saturan, se cansan, parece que ya no quieren que usted siga reclamando, parece que llegan a coger hasta fastidio de tanto que usted reclama. Así que por favor, Alexandra, quiero comenzar con usted y que nos haga un pequeño resumen de cómo empezó su drama, por favor. Muchas gracias, porque son justamente los medios de comunicación que nos han ayudado a visibilizar esta tragedia. Justamente el día de hoy son 1414 días, 3 años y 11 meses en que mi hijo desapareció. David cursaba el 4º semestre de comunicación social en la Universidad Central, y esa noche hacía lo que era costumbre, salir de la universidad a su casa. Y en el trayecto también había la costumbre de siempre comunicarnos para saber a qué hora y en qué bus llegaba para yo salir a recogerlo. Esa noche hubo esa conversación, pero hablamos a las 10:20 de la noche y después de 10 minutos que volví a llamarlo ya no contestó. ¿Él venía en el bus? Venía en el bus, estaba en ese bus, estaba cerca de la casa. Desde el día de 16 de mayo del 2013 en que mi hijo desapareció y que fue contestado ese teléfono por última vez, se empezó una ardua lucha por encontrar a David. Y yo siempre pedía que encuentren ese teléfono celular, porque para David el teléfono celular era parte de su vida. Y no me equivoqué. Este teléfono lo tenía el aprendiz de controlador de esa unidad. Desde ahí empezó nuestro peregrinar de instituciones y demás acciones que hemos emprendido por encontrar a mi hijo. Pero 1414 días, el controlador de esa unidad, el aprendiz de controlador y el chofer, hasta el día de hoy no son investigados. Hasta el día de hoy no se ha hecho una triangulación de ese teléfono celular. Hasta el día de hoy no han podido ubicar dónde estuvo mi hijo cuando recibió esa llamada. Si en el expediente consta la llamada en que tuvimos mi hijo y yo, es porque yo simplemente fui a la operadora y pedí mi informe de llamadas, y por eso consta ahí. De lo contrario, los agentes investigadores que en ese entonces estaban de la UNACE no pudieron encontrarlo. Desde ese día, agentes investigadores y fiscales han tenido una actuación deficiente, negligente, llena de gravísimos errores. Y no es porque lo diga yo simplemente la mamá de David, una madre dolida, una madre angustiada, no. Tengo las pruebas de esas investigaciones negligentes, tanto así que al momento estamos emprendiendo un juicio
por falsificación de firmas de versiones en el expediente de David. Hay versiones falsas en el expediente. Así es. Pero todo eso se ha movido, no porque el fiscal o los investigadores hayan tomado cartas en el asunto, sino porque nosotros como familiares, mis abogados, hemos empezado a investigar. Lastimosamente están las pruebas de esas malas actuaciones. ¿Versiones falsas de quién, Alexandra? ¿Quién testificó falsamente en ese caso? De personas que decían que lo habían visto a mi hijo. Y no solamente está eso, sino que en enero del 2017 todo el país vio una declaración pública que hizo el ex ministro del Interior. Durante más de 3 años estuvo a cargo de las investigaciones, no solamente de David, sino de los más de 3.000 personas que están desaparecidas. Y después, cuando es candidato, sale en un medio de comunicación a reconocer los errores en el caso de la investigación de David Romo y sobre todo a decir que mi hijo está muerto. Desde ese día, desde el 2 de enero, he estado insistentemente pidiendo al fiscal que lleve el caso de la desaparición de mi hijo que lo llame a declarar. ¿Por qué el ex ministro está aseverando todo lo que dijo en esa entrevista? Pero lastimosamente hasta ahora no hay eso. Hasta ahora no está entrevistado. ¿Usted ya hizo el pedido por escrito al fiscal que lleva el caso para que declare José Serrano? No solamente por escrito, ante los medios de comunicación. Hemos hecho una serie de reclamos y hasta ahora no está esa declaración. Nosotros necesitamos saber que nos diga cuáles son los errores, porque ahora sí pide a la fiscalía y a la policía que investiguen, y cuando él estuvo de ministro no lo hizo. Y no nos hemos quedado solo ahí, emprendido una serie de campañas y aprovechando justamente esta etapa política preparé un proyecto para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Eso, Alexandra, conversaremos un poquito más adelante. Quisiera ir detallando algunos puntos de lo que usted va conversando. Como por ejemplo, el hecho de que asuntos básicos, investigaciones básicas como pedir el rastreo, la triangulación de llamadas del teléfono de David, no se lo haya hecho. ¿Por qué la Fiscalía, qué explica la Fiscalía? ¿Cómo se justifica haber tenido tremenda negligencia y no haber actuado con un asunto que es elemental en este tipo de casos? ¿Por qué no lo hizo? Lo que me decían es que aquí no hay la tecnología suficiente, que yo vivo en un mundo de televisión, que aquí no es CSI. Pero está todas esas negligencias, está agentes investigadores que cuando llegan a dar una declaración en la fiscalía les da amnesia colectiva a todos, fiscales que se acogen al derecho al silencio, personas que no quieren hacer diferentes pericias, un fiscal que ni siquiera lee lo que está en ese expediente, no quieren hacer la investigación desde dónde mi hijo desapareció, sino que la han desviado, porque ahora dicen que mi hijo estuvo en una clínica. Lo que he visto en todo este tiempo, y no solamente en el caso de la desaparición de mi hijo, sino en todo el caso de las personas que han sufrido violación de derechos, es que las investigaciones siempre las desvían para decir que las víctimas, en este caso mi hijo, tenían conductas inapropiadas y por eso desaparecieron. Pero ¿Una clínica de qué tipo entonces? ¿De dónde salieron esas versiones? Supuestamente mi hijo llegó a la medianoche, según lo que dicen en la reconstrucción de los hechos, que también está llena de vicios esa reconstrucción. Dicen que mi hijo a esa hora de la noche, sin tener un centavo, se fue a una clínica de adicción a recuperarse porque él estaba enfermo. Este es algo ilógico. En base, me imagino, a versiones de gente que ha dicho eso, supongo, que arman esa escena. No, bueno, fuera que fueran versiones y versiones confirmadas. Simplemente es porque esa falta de preparación, esa falta de efectividad, tanto de fiscalía y de policía, hacen que las investigaciones se desvíen. Pero no porque tengan un dato exacto, sino para que los familiares simplemente no reclamen, porque así lo dicen, usted sigue reclamando y va a salir la verdad, va a salir que su hijo ha sido esto o lo otro, o su esposo o su familiar el que está desaparecido, y eso les ha pasado a cientos de personas que están buscando esa verdad. Es decir, es una manera ya de operar, en este caso de los responsables de la justicia. Así es, y decir, como usted... vea, qué pena por su hijo, no vaya a saberse que ha tenido estos problemas. Así es, y Imagínese. como yo sé quién es David, y además, así fuera la peor persona, como ellos lo dicen, tienen la obligación de decirnos dónde está y qué pasó. Hace 2 años el caso de David Romo se volvió secreto de Estado. No lo entiendo por qué, porque es todo reservado. ¿Secreto en qué sentido? No puedo acceder absolutamente a nada de lo que están haciendo en la investigación, no puedo saber absolutamente nada, todo está en un expediente reservado. ¿Por qué? Si simplemente David era un ¿Quién declaró estudiante, reservado el expediente, Alexandra? el fiscal. Y de lo que he visto de todas las casos de persecución, de delitos de lesa humanidad, de desaparecidos, todos los casos tienen el mismo patrón. Cuando está involucrado alguien o están tapando alguna negligencia de parte del Estado, simplemente lo vuelven reservado.
Y este es el caso de mi hijo. ¿El fiscal, se puede saber el nombre? ¿Es el fiscal general, el fiscal de la causa? ¿Quién declaró esto? El fiscal de la causa, el que está a cargo de la investigación. Mire que son 2 años de un expediente reservado. Los mejores grupos de investigación para el caso de David Romo. Todo el Estado buscando a David Romo, según lo que me dicen. Todo en beneficio de David. Pero qué raro. 4 años de investigaciones, 2 de un expediente reservado y mi hijo continúa desaparecido. Y lo peor es que todas y cada una de las autoridades desde hace 2 años atrás se han mantenido en un misterioso silencio y en una reserva sumamente extraña. Tan secreto que ni usted tiene acceso a ese expediente, Alexandra. Ni yo lo tengo. Ni usted, que es la madre de David. Y no puede saber que el avance de las investigaciones. No puedo saber. Y no porque eso sea legal, están violando mis derechos y ellos lo saben muy bien. Hasta ahora no me han podido demostrar en qué parte de la Constitución, del Código, de los tratados internacionales dice que yo no puedo saber qué están haciendo, cuáles son los avances. En ningún lado existe eso. Pero sin embargo, como le digo, es por desviar, por tapar o por encubrir alguna mala actuación de algún oficial o persona que esté involucrado en el Estado. Alexandra, seguiremos conversando del caso de David, pero ahora quiero darle la palabra a don Telmo Pacheco, que es el presidente de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas del Ecuador. Muchas gracias. ¿No? Así que, don Telmo, quiero preguntarle, primero, ¿cuál es su caso particular? Mi caso particular. Y segundo, nos cuenta un poquito eso, y luego ya sabremos la historia de la organización. Por favor. Bueno, mi nombre es Telmo Pacheco, yo soy el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEG. El caso mío es la desaparición de mi hijo hace exactamente 5 años, 5 meses. Prácticamente todo en el caso de mi hijo no se ha hecho nada, más bien se le ha cerrado por 3 veces, ha cerrado. Justamente hemos tenido la exigencia de estar andando por aquí, por allá para poder saber algo de mi hijo. Hemos tenido que viajar a Loja porque mi hijo prácticamente, él era ecoturista. Comencemos por ahí. El día que se perdió su hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la circunstancia? Bueno, mi hijo tenía un hijo recién nacido. Y para hacerle inscribir a él con su apellido, porque no era casado, simplemente va al hospital inglés a hacer sellar el acta de nacimiento del hijo para poder inscribirle. Entonces ahí se conoce en ese hospital con una señora de una iglesia evangélica misionera cristiana de la ciudad de Loja. Esta señora se hicieron amigos y simplemente esta señora le estaba invitando a un retiro espiritual. Le estuvo invitando por 2 meses y medio, llamándole al teléfono celular como al teléfono convencional de la casa, diciéndole que le va a pagar el retiro espiritual, que le va a recibir en la casa, que no tenga ningún problema. Y tanto estar invitándole verdaderamente el viajó allá. Se fue allá a un retiro espiritual en la ciudad de Loja. En la ciudad de Loja. Entonces el día que tenía que venir para acá, él prácticamente se comunica con la familia, no solo conmigo, sino con la mamá de su hijo y con los hermanos de él, diciéndole que le había ido muy bien en Loja y que quiere conocer otros lugares. Desde ese día prácticamente, y me pidió permiso a mí que le diera que se termine el feriado de finados para regresar a casa. Nosotros esperábamos el día domingo después de finados, totalmente nunca apareció, nos comenzamos a desesperar porque días anteriores mi hija le había llamado diciéndole que por favor nos indicaran dónde dejó la llave de una bodega que nosotros necesitábamos abrir. Totalmente desde ahí el teléfono comenzó a mandar al buzón de mensajes y todo eso, y eso pasó hasta por 4 años, hasta hace un año el teléfono estaba así, mandaba al buzón de mensajes, pero últimamente sabemos que ese número de teléfono le dieron a otra persona. Ya la operadora. A ver, pero ¿y qué pasó? Él llegó a Loja, se sabe que llegó a Loja, estuvo en el retiro. ¿Qué dicen las personas que lo iban a recibir allá? Eso es lo lamentable, que verdaderamente lo que pasa es que como las autoridades que tienen que investigar estas cosas absolutamente no están preparadas para nada. Ni las fiscalías verdaderamente no saben. Yo he conversado con muchos fiscales y ellos me dicen que ni siquiera 1 hora de capacitación han recibido. Solo en Quito hay una unidad de desaparecidos para Fiscalía para Desaparecidos, solo en Quito, pero no tiene ninguna preparación, solo pusieron un rótulo. En las provincias es absolutamente nada, solamente fiscales que están en fragancias. Entonces, prácticamente, como le vuelvo a repetir, ellos clarito me han dicho a mí que ni siquiera 1 hora, y ellos lo han reconocido entonces, tienen totalmente, no están preparados. Y no tienen el apoyo de la policía para eso. Y la policía también no tiene la gente adecuada, la gente preparada
agentes, investigadores. Es que ese es el problema. Nosotros, cuando nosotros comenzamos la asociación, nosotros le pedimos de favor al señor presidente de la República, le presentamos un pliego de peticiones, donde pedíamos que primero tipifique la desaparición como delito. Porque si no está tipificada, simplemente es un acto administrativo, es como si se perdiera un vehículo, como es que perdiera un animal. Así de simple es esto. Entonces no se puede hacer nada. Pedimos que forme la DINASEP. La DINASEP lo formó. Lo formó con todos los policías que dejaban en tránsito, que no tenían que hacer. Y les capacitaron en 120 horas. Cuando usted sabe que solamente para ser chofer tiene que hacer una capacitación de 2 años. Y muchas cosas así. Cosas así que vienen realmente, señor. Los fiscales igual, nosotros pedíamos que formen una entidad de fiscales capacitados. Le digo, aquí en Quito pusieron un rótulo y simplemente, y viven engañando a todo el país. Es decir, pero no están preparados. Pero, por ejemplo, en este caso, los primeros pasos que se dieron en el caso de su hijo, ¿qué determinaron? ¿Que él llegó a Loja? ¿Que él estuvo con las personas con las que se iba a reunir? ¿Qué sabe usted? Justamente eso ellos lo saben porque nosotros les indicamos. Nosotros les habíamos pedido desde aquí, porque primero nosotros pusimos la denuncia aquí. Nosotros pedíamos que primero nos den haciendo un rastreo del teléfono de mi hijo. Segundo, que nos den haciendo un reporte de la cuenta de ahorros de mi hijo. Porque él días antes le había dicho a la mamá de mi nieto, le había dicho que por favor le deposite $20. Y tercero, nosotros pedíamos que se les llame a tomar versiones a las personas, a la señora que le invitó y a un inquilino que vive en la casa. Entonces todas esas cosas, lamentablemente, cuando la fiscal les invita a ellos, porque no les pueden exigir que vengan, sino invitarles. Ellos dicen que simplemente no podían venir por su trabajo. Entonces, que la fiscal que dice lo más fácil es trasladar el caso a Loja, que nosotros hemos tenido que estar ida y vuelta a Loja. Y finalmente declararon estas personas. Le dieron una versión que realmente él estuvo en el retiro espiritual, él estuvo en la casa de la señora, pero que el día que tenía que regresar realmente él salió de la casa y no sabe, ni ellos no saben nada. Y la preocupación es otra. Sí estuvo entonces. Estuvo, pero la preocupación es otra, porque la señora se demoró 2 meses y medio en estar llamando al teléfono, sabía los teléfonos de su, hasta conversaba con la mamá de mi nieto, conversaba y sabía. ¿Por qué no le dijo si llegó Orlando o no llegó? No, tuvimos que esperar nosotros que pasen los días para poder más o menos sospechar que estaba desaparecido. Es decir, la Fiscalía actúa a manera de tomar versiones voluntarias, pero no a manera de sospechosos, no toma esa acción. Justamente es lo que pasa, que como le digo, si no está tipificada la desaparición, no se puede hacer esas cosas. Es más, nosotros les hemos dicho a los agentes que por favor, que le investiguen a la señora, que la señora debe saber algo, porque una persona que está insistiendo por 2 meses y medio, y fuera de eso, poniéndose a que le va a pagar el retiro, que le va a tener en la casa, todas esas cosas, no hace cualquiera, por algún interés. Y eso nos han dicho que nosotros, que no hagamos eso, que ni siquiera nos nombremos a la señora, porque nosotros primero podemos ser enjuiciados y podemos ir ¿Quién les presos. da esa recomendación? Los mismos agentes. Los agentes Cuidado le acusen. Cuidado le acusan a la señora. ¿Qué edad tenía su hijo cuando desapareció? Mi hijo tenía 33 años cuando desapareció. Tenía un niño de 1 mes y medio de nacido. El que nació en la clínica inglés, donde conoció a esta señora. Ajá. Mire usted. Alexandra, se sabe que el teléfono de David apareció, que estaba en poder del muchacho que cobraba pasajes en esa unidad de transporte. ¿Y qué dijo el muchacho de la unidad de transporte? ¿Qué hacía él con el teléfono de David? Las 3 personas fueron a rendir versiones, deben haber rendido unas 5 o 6 veces las versiones. Pero las 3 versiones de la primera vez son sumamente contradictorias entre los 3, y las que han venido dando en estos 4 años han sido aún más contradictorias. Supuestamente David se bajó en una parada, luego se bajó en otra y por último ni siquiera sabe dónde estuvo. Ellos dicen que llegaron a la parada final, que es en Rumicucho, cuando en un parte informativo de la gente que estuvo investigando dice que ellos nunca llegaron a la parada final, y esa versión la hacen antes de que hayan sido detenidos para investigaciones. O sea, el bus no llegó. Nunca llegó ya. Entonces, lo que mi hijo desapareció es justamente en ese lapso entre ese sector de la bomba de Rumicucho a la parada final, porque ellos nunca llegaron allá. Pero son todas estas contradicciones, todas estas falencias y esa falta de preparación de agentes fiscales e investigadores que ha hecho que todo esto, y no solo el caso de David, sino todos terminen en que siguen en un limbo. Un fiscal simplemente es preparado para abogado, se gradúan de eso, pero no saben de técnicas y prácticas forenses, no saben cómo encaminar una investigación en el campo. Por eso es que a nosotros los familiares nos llenan de miles y miles de versiones,
de pericias que nosotras las exigimos, pero ellos no son quienes se ponen ahí a verificar cada versión, a comprobar que esa versión sea real, a verificar que lo que dicen en esa versión en realidad ocurrió, o las pericias que están ahí, tampoco las verifican, tampoco las analizan, las estudian. Peor aún los agentes investigadores. Muchas veces me han dicho, ¿y para qué quiere esta pericia? ¿Para qué se hace esto? Por gusto. Ahí está la reconstrucción de los hechos, donde manifiesta claramente las versiones contradictorias de estas tres personas. Lo que ellos están engañando y mintiendo, pero como hay esa falta de eficacia, de profesionalismo, simplemente se ha engrosado el expediente. Hay como 62 cuerpos procesales y como 12 expedientes en el proceso reservado. ¿Cómo se está investigando el delito en este caso por parte de la Fiscalía? Al inicio empezó como asociación ilícita, pero para robar un teléfono celular. Nunca se investigó a la desaparición de David Roma. Luego se inició en cambio un proceso por desaparición. De pronto, mágicamente, eso cambió y se hizo expediente por presunto homicidio. Yo reclamé juntamente con mis abogados en medios de comunicación, en reuniones con las diferentes autoridades, y no supieron explicarme el porqué. Y ahora nuevamente volvió a ser desaparición. ¿Está estipulado entonces la desaparición en el Código Penal como tal? Está la desaparición forzada, la desaparición involuntaria por parte de particulares, como es el caso de David y otros cientos casos más. Esa no está. Lastimosamente los entonces, casos la Fiscalía abre un expediente en torno a un delito que no está tipificado en el COIP. Así es, no está tipificado y las actuaciones se manejan actuaciones administrativas. Y lo más grave aún es que nos dicen que es sin tiempo de investigación, es imprescriptible. Eso no nos asegura. ¿Quién me asegura que de aquí a 20 años yo pueda tener una pista de lo que pasó con mi hijo? Mientras más pase el tiempo, las pistas, las evidencias y la fragilidad de la memoria se desvanece. Por supuesto. Pero eso no entienden las autoridades. Estas tres personas que fueron a rendir versiones fueron detenidas. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidas? Estuvieron detenidas, sí, pero por el robo del teléfono celular de David. ¿Por Nada el robo? más. Por la desaparición de mi hijo no se ha iniciado ningún proceso contra absolutamente nadie. Contra absolutamente nadie. Y claro, el chico que dijo que se encontró el teléfono en el bus. Primero dijo que se encontró el teléfono adelante del bus, luego atrás. Luego dijo que cuando estaba haciendo la limpieza del bus se encontró el teléfono. Por último dijo que cuando David se bajó se le cayó y se cogió. ¿Quién me asegura cuál de estas cuatro versiones? Y algo que a muchas personas, sin ser investigadores, les llamó la atención es que estos tres individuos del bus, el chofer, el controlador y el aprendiz, sabían cada detalle de David, sabían cómo estaba sentado, cómo estaba vestido, qué mochila tenía, cómo llevaba el teléfono celular. O sea, le prestaron mucha atención. Eso es extraño. ¿Por qué de las demás personas no pueden darme información? ¿Por qué no pueden decirme quién más estuvo en ese bus? Pero de David, que era un pasajero común y corriente y que estaba además en el final del bus, de ellos saben absolutamente todo. Eso llamó mucho la atención de casi muchas personas que me ayudan, que están siguiéndome en las redes sociales, pero de un agente investigador especializado de la DINASER y peor de un fiscal especializado, como nos dicen las autoridades. Eso no es prueba suficiente. Eso no tiene nada que ver. Es decir, las autoridades están aceptando las versiones que dan contradictorias incluso entre estas tres personas de que David se bajó simplemente del bus y que de ahí ya no supieron nada más. Alexandra, algo que me llama la atención a mí cuando veo estas noticias de la Fiscalía, sobre todo, de que se van a reconstruir los hechos en el caso de la persona desaparecida, que se llama de alguna forma. Ocurren estas reconstrucciones de hechos años después. Años después, y me acuerdo ahorita el caso de un joven que también desapareció de un hospital psiquiátrico aquí en Quito, del Julio Endara, y conozco a su señora madre también con la que hablé. Así es, 10 años después van al hospital, porque la versión de ella es que el joven nunca salió del hospital, que desapareció o lo desaparecieron dentro del hospital, un hospital público además. Esto es lo que sostiene ella. Entonces, 10 años después, en efecto, como usted ha dicho hace un momento, ya la memoria se desvanece, es frágil, los detalles se van perdiendo en el camino, en el tiempo. Entonces, ¿de qué sirve ya a esas alturas que la Fiscalía actúe cuando eso tendría que ser inmediato? Esas investigaciones al instante. Todo lo que la Fiscalía realice, porque supuestamente es la dueña de la investigación, todo lo que la Fiscalía ordene para investigar, tiene que hacérselo inmediatamente cuando esa persona desaparece. No esperar 1, 2, 3 días, peor meses o años. Lastimosamente, pese a nuestra presión también,
Hay muchas cosas que en el caso de David no se hicieron a tiempo. Esa reconstrucción se la hizo 1 año y medio después. Al comienzo, del hecho. le hicieron a los 2 meses la primera vez, pero esa reconstrucción fue un sainete, fue un circo. Montaron todo un teatro ahí en ese lugar de los hechos, era una banda de pueblo, fiesta, donde... ¿Tanto así? Sí, y el fiscal no tuvo la valentía de decir que así no se iba a realizar la reconstrucción de los hechos, sino que él siguió el juego de las demás personas. Esa es la falta de profesionalismo. ¿De las cada demás uno. Personas quiénes? De las personas que estaban involucradas en el inicio, el chofer, el controlador y el aprendiz. Perfecto. Luego nosotros comenzamos a leer cada uno de los expedientes, a contactarnos con más personas, a ver qué era lo que no estaba viendo la fiscalía. Nosotros los familiares de David. Y es por eso que al 1 año y medio se vuelve a hacer una reconstrucción de los hechos, donde pude demostrar que mi hijo a las 10:30 de la noche estaba cerca de la casa. Cuando en un inicio la reconstrucción de los hechos se hacía 10:30 saliendo del terminal de la Ofelia. Es un tiempo de 20 minutos de diferencia. Estos 20 minutos a mí me dan mucho, pero al fiscal, a la gente no le parecía nada. ¿Cerca de la casa, a qué distancia o a qué tiempo de haber llegado a su casa, David? David debió haber llegado máximo 10:20, y estaba cerca. El que mi hijo me diga cerca era que estaba como a unos 10 minutos de la casa. De llegar a su destino. Así es. De llegar a su destino. Porque esta era la rutina de todas las noches y estas son las palabras de mi hijo, pero hemos sido nosotros los familiares los que tenemos que darles demostraciones a la fiscalía de que las cosas están mal, cuando son ellos que tienen que trabajar eficientemente, profesionalmente y con agilidad, pero eso no se ha visto aún. Don Telmo, ¿cómo nació la iniciativa de esta organización de familiares de personas desaparecidas? ¿Cuándo nació y por qué nació? Bueno, a raíz de la desaparición de Carolina Gastón Ardiles, que justamente ayer se cumplieron 5 años de la desaparición de Carolina. Una joven colombiana. Una joven colombiana. El padre vino acá, él justamente a comenzar a hacer plantones en la Plaza Grande, y ahí fue donde le conocí yo. Conocí el caso de mi hijo y habían cerrado a los 45 días, habían cerrado el caso y prácticamente uno verdaderamente en esto no sabe qué hacer. Simplemente lo que todas las familias hacemos es decir, pegar afiches por donde más podemos, estar tratando de difundir por las redes sociales y todas cosas así. Entonces le conozco a Walter y Walter prácticamente él es el que me orienta a mí, me dice prácticamente, Telmo, han cerrado tu caso, lo que vos tienes que hacer, dice, anda a la CEDU, habla con el Simonje para que te ayude con una carta y puedas ir a Loja, y lo mismo haz con la gobernadora de Loja y con el jefe de la policía para que puedan reabrir el caso. Es lo que tuvimos que hacer, nosotros hemos ido a eso, pero más nos demoramos en reabrir el caso, que llegó en diciembre y lo volvió a cerrar el caso del fiscal general, porque dijo que simplemente que la fiscalía había hecho todo. ¿El fiscal general? El fiscal del caso. No me acuerdo ahorita el nombre del... Es decir, ahora actualmente el caso está oficialmente cerrado. No, prácticamente como le digo, hicimos a ver por 2 veces hemos hecho abrir tras la lucha que nosotros hemos hecho. Conseguimos según el presidente de la República que hemos ganado el oro porque dice el caso no prescribe, pueden buscarle toda la vida, así nos dijo en una reunión. Ya hablaremos de las reuniones con el presidente Correa, que eso también me parece importante resaltar. Pero Asfadec, ¿cuándo nace? ¿En qué año? Justamente más o menos en el 2012, más o menos en mayo, junio, algo así. Primero nosotros pensábamos hacer un comité. Estábamos 4 personas que primeros que comenzamos esto. Luis Ticho, que era el presidente de la asociación, Walter Garzón, que era prácticamente el mentor de esto, Ángel Ceballos, que era un tío de un chico Luis Vázquez, desaparecido también en el 2012, y mi persona. Entre los 4 primero pensamos hacer un comité, que prácticamente para ayudar a la búsqueda de desaparecidos. Pero nosotros acudimos a la presidencia a pedir de favor que nos ayuden a investigar, a buscar a nuestros hijos. Lamentablemente, como esto no sucedió, siempre veíamos que era toda pura burla, porque desde ahí nosotros venimos pidiendo que por favor nos ayuden a hacer una base de datos de lo que es albergues, morgues, cárceles, ancianatos y todas esas cosas. Y nunca, a pesar que el presidente recién salió una sabatina y dijo que la base de datos está funcionando, es absolutamente mentira. Todos son puros engaños que simplemente no hay base de datos. No hay base de datos, no existe base de datos. Entonces, desde 2012 ya se organizaron los familiares para darse mutuo apoyo, ¿no? Es que dése cuenta, como le digo, después de eso, de que esta reunión que tuvimos, en pocos días nosotros teníamos más de 60 personas que cambiamos de idea. Ya no era un comité, sino una asociación. Lo hicimos a Asfadec, pero Asfadec prácticamente fue destruida por este gobierno, porque este gobierno tiene la habilidad de dividir a las personas.
Les convenció a las personas diciéndole que Walter Garzón, que era el que prácticamente nos había ayudado a todas las personas, él abiertamente, porque él poco se preocupaba de su hijo, sino se preocupaba de llamar a la gente, decirles, unámonos, hagamos esto, luchando. Pensábamos hacer, para visibilizar esta problemática, nosotros íbamos a hacer un foro internacional, donde íbamos a invitar a las abuelas de Mayo, a las madres de México, a una asociación que se llama ASFADES de Colombia, una de Brasil y una de Centroamérica. Y nosotros prácticamente fuimos a la Defensoría del Pueblo, y el pueblo, la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Rivadeneira, creo que es el defensor. Él prácticamente es el que nos dividió, porque nosotros tenemos una cosa. Primero la gente comenzaron a atacarle a Walter, que él estaba simplemente pidiendo plata para sacar plata de esto. Mira, es mentira, absoluta mentira, porque nosotros lo único que habíamos hablado con la Defensoría del Pueblo es que necesitábamos que compren pasajes para las personas que van a venir, personas que son invitadas, y simplemente lo mismo les den hospedaje. Eso es lo que iba a hacer personalmente de Walter. Lamentablemente la habilidad y la creencia... Ya hablaremos del asunto de las reuniones con el presidente de la República, que me imagino que también tiene que ver con lo que me está comentando ahora. Pero es que justamente le decía que la asociación estaba creciendo. Sí. Y nosotros íbamos, por ejemplo, íbamos a la presidencia, íbamos a la fiscalía, al Ministerio de Justicia, y nos felicitaban. No sean que nos felicitan porque estamos creciendo. ¿Cómo nos pueden felicitar porque haya más desaparecidos? Que nos feliciten. ¿Cuál es el registro de desaparecidos que hay en el Ecuador en la actualidad? Nosotros tenemos 4.402 personas desaparecidas. Pese a las inconsistencias que el fiscal de la Nación en una entrevista... Más de 4.400 personas. Justamente digo, 4.400. Eso desde el 1 de enero de 2013... Dese cuenta que mi hijo desapareció en el 2012, Carolina en el 2012, prácticamente no están tomados en cuenta en eso. Eso le va a decir, el lapso de dónde comienza esa cifra y hasta qué fecha se cierra. Le digo, 1 de enero de 2013 hasta el 15 de julio del 2016. Porque todavía en estas fechas todavía no nos han... Estamos hablando a un promedio de 1.000 personas por año prácticamente. Sí, pero como le digo, inconsistencias que son terribles. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos cuántos desaparecidos hay en Quito. Nos dicen 1.000 personas. Ahora les preguntamos por sexo. ¿Qué nos dicen? 900 mujeres y 600 hombres. Son 500 de diferencia. Y eso pasa en todas las provincias. En todas las donde... Entonces, ¿Qué barbaridad? Es decir, hay inconsistencias en sus propias cifras. Justamente eso le digo, hasta el fiscal de la Nación lo reconoció eso. Reconoció las inconsistencias que existen. Y no solo esas cosas, muchas cosas. Lo que usted hablaba antes de la reconstrucción de los hechos. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, hicieron a los 5 años. 5 años. ¿La primera vez? La primera vez. Nosotros la primera vez, 5 años. A los 5 años. Nosotros hemos venido, desde que se desapareció mi hijo, hemos venido insistiendo en eso, tranquilamente. Y tanto estar ahí, molesto, estar ahí, mande afiches y todas esas cosas, es que logré. Y estando encima del fiscal, es que hemos logrado que se haga la reconstrucción de hechos. Una pregunta. Pero 5 años después. Una pregunta del caso de su hijo, don Telmo. ¿Hay algún fiscal tal vez que le diga a usted, por su insistencia, por su perseverancia en esto, de que le diga, oiga, su hijo debe estar vivo por ahí? Se perdió solito. Justamente le digo que... ¿Alguien le ha dicho eso? No solamente me han dicho en la misma presidencia, me han dicho todo en todas partes. ¿En la presidencia? Sí, justamente me han dicho así. Que su hijo debe estarse gozando la vida. Mire, el primer fiscal que tenía el caso de mi hijo, él dijo justamente ahí, lo cerró el caso porque mi hijo, nosotros, como le dije antes, nosotros pedíamos un reporte de la cuenta de ahorros de mi hijo. Y en ese reporte aparece que mi hijo está sacando los $20 que le había manifestado que él solicitaba, y asoman un video que es borroso totalmente, que para mí no es mi hijo. ¿De un cajero automático? De un cajero automático del Banco de Guayaquil. Simplemente dice el fiscal, él es una persona joven, una persona que está andando por su cuenta, y tranquilamente, por lo tanto, se cierra el caso. Y lo hizo, y lo ha cerrado así. Le dicen entonces. Quiero hacer en estos momentos una pequeña pausa, la única pausa del programa, para luego volver con el tema ya de las reuniones que han tenido, que son algunas, con el mismo presidente de la República. Me imagino que habrán también tenido reuniones con el fiscal general Galo Chiriboga, y ver pues los avances que el Estado les está ofreciendo a ustedes, los resultados que supuestamente tienen para presentar, y qué es lo que ustedes opinan. Vamos a hacer esa pausa. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo
lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente, democráticamente, la radio de la gente, democracia, la radio de la gente, democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos tratando el tema de las personas desaparecidas en el Ecuador y según el registro que nos ha dado don Telmo Pacheco, aquí presente con nosotros, en Ecuador hay más de 4.400 personas desaparecidas, solo contando desde el año 2013. Poco más de 4 años, más de 4 hasta años. mediados del 16. Es más, a corte mediados de 2016. Una cifra que realmente impresiona. Si uno está en Quito y pasa por la Plaza Grande frente al Palacio de Gobierno los días miércoles, encuentra una manifestación, encuentran familiares de las personas desaparecidas haciendo plantoneras permanentes ahí frente al Palacio de Gobierno, me imagino para mantener presente la memoria. Justamente es que nosotros debemos hacer eso, porque nosotros simplemente, por ejemplo, en el caso de mi hijo, yo lo hago solo por mi hijo. Para mí, las 4.000 personas desaparecidas, todos tenemos la misma importancia. Y eso es lo que queremos, todo es lo que estamos exigiendo ahí. Y por eso nosotros estamos en la Plaza Grande, pese a que nosotros ya fuimos sacados de lugares donde normalmente hacíamos los plantones. En el parque, en la plaza. Frente al Carrozel. ¿Y ahora dónde están? Ahora nos votaron a la García Moreno, frente al Palacio Pico. Les dieron la vuelta, sí, para que no molesten al presidente que ha de estar concentrado en su despacho, supongo. Que mandaron gente a que nos golpeen. A unos 2 compañeros les rompieron la mano, les rompieron los dedos. A mí me pegaron un par de trompones en la cara, gracias a Dios me avancé a meter... ¿Gente demandada por quién? Supuestamente son de Alianza País porque estaban con el uniforme que tienen ellos y con las banderas. Y prácticamente eso, le digo, nos sacaron ahí. Es más, en un plantón que estábamos haciendo ahí, nos robaron hasta los megáfonos. ¿Se les llevaron los megáfonos? Nos llevaron los megáfonos, que tuvimos que a un megáfono avanzamos a recapturar, siguiendo a una persona que le vieron 3 cuadras más allá. Es decir, están siendo ya la piedra en el zapato, están molestando demasiado. Ustedes, claro, justamente. Por eso los quieren desincentivar. Dese cuenta que a mí han venido personalmente y me han dicho, señor Telmo, me cogen a mí a un lado y me dicen, por favor, le vamos a ayudar a su caso. No, mi caso no es el único. El caso es de más de 4.000 personas desaparecidas. Si usted quieren hacer una reunión con nosotros, consígase en un coliseo, porque la presidencia ya no alcanza. No puede ser que mi caso sea emblemático. ¿Por qué razón va a ser emblemático mi caso? Alexandra, usted ha tenido reuniones también para hablar del caso de David. ¿Con quién se ha reunido? ¿Con qué autoridades? Entiendo que hasta con el propio presidente. ¿Qué le han dicho? ¿Y qué ha ganado? ¿Qué resultados ha habido después de estas reuniones? Nos estamos reuniendo desde diciembre del 2013 con el presidente y varios ministros. Y personalmente, por el caso de mi hijo, me he reunido con cada una de esas autoridades, incluso con el señor presidente, solo por el caso de David. Ha estado presente el fiscal general, el Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior. Toda la cúpula. Donde reconocieron algunas cosas que, como son reservadas, no las puedo decir aquí, pero los presuntos culpables de la desaparición de mi hijo. Pero sin embargo, hasta ahora estoy esperando que esas autoridades actúen. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué tapan las cosas? ¿Por qué ocultan? ¿Por qué se escudan en un expediente reservado? Es hora de que salga esa verdad, que nos digan dónde está mi hijo y que esos responsables de que mi hijo no esté aquí desde hace más de 1.400 días paguen por lo que hicieron. Es hora de que el Estado ecuatoriano reconozca sus negligencias. No puede ser que en una reunión simplemente me digan, señor, estamos con usted, el caso de David es el ícono, estamos investigando, estamos en avances. ¿Qué le dijo particularmente Rafael Correa? Él ordenó a cada uno de esos ministros que en menos de 2 días tenían que estar esas personas detenidas para que respondan por lo que pasó con David. Hasta el día de hoy no hay ningún detenido por el caso de David. Esa fue la orden del presidente. Ahí estaba el fiscal, estaba el ministro de Justicia, me imagino el ministro del Interior. Toda la cúpula de
del Estado y hasta ahora... Y no se acató la orden entonces, en ese caso. Entonces, si no se acató la orden, si no ha pasado absolutamente nada, me da a pensar de que simplemente hay alguien muy importante que está detrás de la desaparición de mi hijo. ¿Por qué ese expediente reservado? ¿Por qué no se hace lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano? Tiene que mover todos sus mecanismos para encontrar a David y sancionar a los responsables, y hasta ahora no se lo ha hecho, en 4 años. Usted ha mencionado algo importante y le quiero preguntar qué opinan sus abogados al respecto. Cuando habló José Serrano el pasado mes de enero en plena campaña y dijo cosas importantes que no se habían dicho en el caso de David Romo. Primero, que está muerto. Y segundo, que se habían cometido por parte de la policía errores. Errores. Reconoció por primera vez que se habían cometido errores. Usted ha pedido ya que declare, que se ha llamado a declarar José Serrano, pero sencillamente no se lo toma en cuenta. ¿Hay algún tipo de acción para que presione o que obligue a tomar esta declaración, Alexandra? Junto con mis abogados he presentado un sinnúmero de oficios, lo he hecho público en medios de comunicación, plantones, es más, está la demanda ya internacional ante esta falta de verdad y justicia del Estado ecuatoriano, pero lo único que hará que esa verdad salga, no solamente en el caso de David y que el ex ministro y ahora candidato responda, es simplemente un cambio de gobierno, porque mientras las mismas personas continúen ahí, simplemente seguirán tapando lo que nosotros necesitamos encontrar, que es esa verdad. Una demanda internacional, ¿esto qué significa? ¿Una demanda ante la Comisión Interamericana para luego que pase la Corte Interamericana? ¿De eso está hablando Alexandra? Sí, es una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente en noviembre se agotó la última instancia, que fue con el habeas corpus, pero de ahí acá hubo la reunión en Ginebra en que se examinó al Estado ecuatoriano y juntamente con todas esos requerimientos que dio la Corte, estamos presentando la demanda. Estimo yo que en una semana ya está esa demanda, porque el Estado ecuatoriano tiene que decirme qué pasó con mi hijo. Contra el Estado ecuatoriano. Así es. En la Corte de Costa Rica. Hay que recordar que este tipo de demandas, cuando la Corte ya dictamina y sentencia en contra del Estado, a su vez se ejerce un derecho de repetición para que las autoridades responsables, en este caso de haberle dado la justicia que se le ha denegado, devuelvan la plata que nos va a costar a todos los ecuatorianos finalmente cuando sea condenado al Estado. Eso debe estar presente, ¿no? Así es, pero más que el hecho del dinero, lo que estoy buscando es que el Estado me diga dónde está mi hijo. 4 años insistiendo, reclamando, 4 años en los que no hemos claudicado un solo día porque me digan qué pasó con mi hijo, y que esas personas que las autoridades dicen que saben, paguen por lo que hicieron y me devuelvan a David. Un ex ministro que en un medio de comunicación sale a decir que reconoce la deuda con la familia y con la sociedad por el caso de David, que reconoce los errores de la investigación y sobre todo dice que mi hijo está muerto. Esto no es una declaración cualquiera, eso no es un juego, esto es algo muy serio que tienen que responder, y en este caso tiene que responder el ex ministro de gobierno. Hay que decir además que José Serrano es el casi seguro próximo presidente de la Asamblea Nacional, al haber sido el asambleísta más votado en las elecciones del pasado febrero. Así que ojalá salga esa cuenta que él mismo reconoció que la dejó pendiente como ministro. No sé, pues ahora si llega a la presidencia de la Asamblea pueda pagar esa deuda. Don Telmo, le quiero preguntar ahora sí sobre las reuniones que ustedes mantuvieron en Carondelet, que son varias, entiendo, y los resultados prácticos. Usted dice que uno de los resultados fue que se dividió la organización. Sí, justamente nosotros hemos tenido, prácticamente yo he asistido a 4 reuniones, porque 5 reuniones ha habido de parte del señor presidente. ¿Y la Pero quinta? realmente, la primera simplemente yo ya no asistí porque ya no me invitan. Porque yo soy ya está desinvitado. Yo soy la persona que voy allá y digo las cosas como tienen que ser. Yo le digo la realidad, las cosas que pasan. Yo, por ejemplo, le dije que por favor, no puede ser posible, entidades del Estado que tienen que trabajar en armonía, en concordancia para investigar estos casos. La Fiscalía tenga un protocolo, la Judicatura tenga otro protocolo y la DINASEE tenga otro protocolo. Yo le he dicho que por favor unifique protocolos y tome el protocolo que tiene la Judicatura, que funciona en muchos países del mundo, en los cuales dice, por ejemplo, dicen 2 artículos. El artículo 11 que dice que se debe crear una base de datos de lo que es albergues, morgues, casas, lo que le había dicho, manifestadas de personas que no existe. Eso, ¿qué me dijo a mí? Que eso era mucho tiempo y mucha plata. ¿Qué tiempo va a ser con la tecnología que existe hoy día? ¿Qué plata va a ser si usted es una secretaria de un hospital, está ganando su sueldo? Si termina su jornada, simplemente hace un informe y manda al Ministerio de Salud.
Entonces, tiempo, plata, tampoco. Entonces, todas esas cosas. Y tanto lo que yo le estoy me ha dicho que yo soy un mentiroso, que yo simplemente protesto por lo que hacen y por lo que no hacen. ¿Quién dice eso? El presidente de la República me lo ha dicho a mí. Ah, ya lo tiene usted como muy revoltoso. Es que las cosas tienen que ser así, las cosas tenemos que ser, porque nosotros no estamos luchando únicamente por nuestros familiares, tenemos que luchar por la sociedad, para que esto se termine, que esto cambie. Por eso es que nos mantenemos nosotros en la Plaza Grande. Eso téngale por seguro yo, que sea solo me mantener ahí, porque esto... Y las primeras veces que se reunió con el presidente, que me imagino que habrá sido un tono más cordial el presidente con usted, todavía no perdía la paciencia, ¿cuál era el ofrecimiento? La única vez, cuando la primera reunión que nosotros tuvimos, nosotros les presentamos un pliego de peticiones, donde pedíamos que se tipifique la desaparición como delito, donde pedíamos que se forme la DINASEF, se forme el grupo de fiscales, donde pedíamos un plan de recompensa, que simplemente lo hicieron y era una burla. Porque ahí es una burla, hasta ahora se difunde en las fotos, el monto, pero a eso vamos a se ven tremendas cantidades de plata, $100,000, $200,000 que se ofrece. ¿Por qué es una burla, don Porque Telmo? simplemente, primero había 2 teléfonos. Uno que era de una operadora del Ministerio de Interior que no servía. Y otro que era de un teléfono celular de una trabajadora del Ministerio de Interior que tampoco servía. Eso el mismo presidente de la República en una reunión que estuvo lo comprobó. Y él dijo, los números que aparecen en los afiches que vemos en todas partes no funcionan. No funcionan. El mismo presidente de la República llamó y se molestó y les llamó la atención, hizo el teatro que les llamaba la atención a todos. En la reunión que mantuvo con ustedes. En la reunión que teníamos, justamente, entonces, esas cosas no le gustan. Es la primera reunión que nosotros estamos satisfechos. Le pedíamos una ayuda psicosocial. ¿Sabe qué? Cuando vamos a reuniones con el presidente, vienen los del Ministerio y del MIES, nos llama para tener una entrevista con nosotros. Primero nos preguntan, nos dicen, señor Pacheco, ¿usted necesita un psicólogo o necesita un psiquiatra? Ya. Y segundo, queremos tener una reunión con usted en su casa, ¿para qué? Para hacerle una encuesta que cómo vivo. Que si ¿Y se dio eso? ¿Por qué? Se ha dado. ¿Se ha dado? ¿Le mandaron un psicólogo también? No, nunca. Simplemente lo he dicho, simplemente lo que pasó. Mira, nosotros fuimos primero, como le digo, a pedir ayuda. Mi señora andaba con parálisis facial. Andaba mal. Acudimos al centro de salud. Fuimos al centro de salud en el San Lázaro prácticamente y le recetaban a mi señora una medicina que le tenían solo dormida. Eso, gracias a una amiga que es psiquiatra que vive en Estados Unidos, que se lleva muy bien, le llama por teléfono y le pregunta, le dice cómo está Olguita, porque sabía el caso de mi hijo. Le dice, va Olguita, le dice, discúlpeme, le conversa que estaba pasada solo dormida. Le diga, por favor, léame el nombre de la medicina. Le lee la medicina y le dice, Olguita, lo que pasa es que a usted le tienen dopada y simplemente le van a hacer adicta. Vaya al doctor y dígale que por favor... Le suspenda. Que por favor le suspenda y que le dé otra medicina. Va mi señora, habla con el doctor y el doctor le dice que realmente él sabe que le está dando una medicina que le hace daño. Pero que no le puede recetar otra cosa porque simplemente es protocolo del hospital. Y que simplemente si él firma una receta, tranquilamente se puede quedar sin trabajo. Cosas así que verdaderamente se puede imaginar lo que puede ser. Dos cosas que no podemos dejar. Alexandra, ¿y usted cómo ha llevado pues su calvario? Veo que usted cuenta cada día, lo va sumando a la desaparición de David. ¿Cómo puede sobrellevar esto? Justamente por David, porque es mi hijo. Es esa persona importante que me quitaron. Es ese amor a David el que me hace seguir día a día hasta encontrarlo. Y no descansaré hasta que David esté con nosotros, hasta que sepa qué pasó con mi hijo. Aunque el ministro haya dicho que mi hijo está muerto, para mí siempre va a estar vivo. Siempre estará vivo en cada uno de esos recuerdos, vivencias de David. Él tiene que regresar, él tiene que estar aquí. Y prueba de ello es todas las personas que a lo largo de estos casi 4 años se han acercado a ayudarnos, a apoyarnos, a hacer algo más para que el Estado ecuatoriano reaccione, algo más para que la ciudadanía también reaccione, para que conozcan que no solamente es David el desaparecido, para que conozcan que hay más de 3,000 personas y que a diario siguen desapareciendo, y que el Estado ecuatoriano no ha hecho absolutamente nada, ni por encontrar a nuestros familiares, peor aún por emprender una campaña de prevención para que estos casos ya no se den. Lastimosamente las personas, no todas, pero la gran mayoría, mientras no les pase esto, simplemente no hacen nada y es un caso más, qué pena. Pero no, deberían ponerse a pensar que cada día desaparece una persona más, cada día es una persona más en un noticiero, en una red social. Imagínense si un día desaparece su hijo, un hijo de alguien que nos esté mirando. Esperar ese tiempo para recién ahí empezar a actuar, para recién empezar a hacer. Cuando nosotros debemos exigir al Estado ecuatoriano, a las autoridades, seguridad,
seguridad para nosotros, para nuestras familias, y lastimosamente eso no se da. Yo en ningún medio de comunicación, ni público ni privado, he visto esas campañas de sensibilización y campañas de prevención. Es más, cada día veo más desaparecidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los más de 3.000 personas son de esta década. Es cierto, la Fiscalía, la DINASED nos pone ante los medios de comunicación sus discursos mediáticos. Nosotros tenemos el 98% ya por poco y son el 100% de efectividad. Es cierto, han encontrado personas, pero no los han encontrado estos profesionales con investigaciones. Los han encontrado incluso animales que han estado pastando, personas que han estado transitando por el lugar. Esos son los casos que nos hablan de efectividad. Eso no es efectividad para nadie. Claro. Casi y las que autoridades, son fortuitamente que aparecen. Y los casos que regresan a la casa, ¿por qué? Los hallazgos. A un coronel, ¿por qué asumen como efectividad esto? Me dicen es que como nosotros tenemos que hacer el reconocimiento de ese cuerpo, nos atribuimos como efectividad. Ya lo suman. Alexandra, usted se ha reunido con quienes estuvieron candidatos a la presidencia. ¿A pedirles qué? Desde agosto del año anterior me he reunido con cada uno de los precandidatos a presidente, vicepresidente y asambleístas. Primero, para que en sus proyectos incluyan el tema de las personas desaparecidas, este proyecto social y de seguridad. Y ahora que están de candidatos desde diciembre para presidente y vicepresidente, me he reunido con casi todos. He tenido reuniones de trabajo. Hasta ahora no he recibido la carta de respuesta de Alianza País, pero he enviado absolutamente a todos y tengo las firmas de constancia para las personas que de pronto duden. Están aquí. ¿Tuvo acogida entonces el pedido? Así es. ¿Qué le ofrecieron? Yo presenté un proyecto para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Este proyecto lo van a poner en práctica, es más, justamente ahora en un partido político hice una carta de compromiso de lo que va a hacer en el caso de ser electo, porque lo que nosotros necesitamos es que todo esto cambie. No puede seguir la DINASED actuando, la Fiscalía actuando como ellos creen conveniente. Lo que estoy pidiendo en este proyecto es que se cree un instituto especializado para preparar agentes investigadores y fiscales, y sobre todo que no solo sean policías, sino agentes civil, que las investigaciones nuestras exclusivamente de desaparecidos no sean llevadas por policías, sino por agentes civiles, porque en muchos casos están involucrados policías. Eso le iba a decir, ¿falta confianza en la policía entonces como ente neutro o de seguridad? En el caso de investigación de las personas desaparecidas, sí, lo he vivido yo, tengo constancia de eso. Y puedo decirlo que sí, yo no tengo confianza ni en los fiscales ni en los policías. Y es por eso que nosotros pedimos esa especialización con este curso. Un fiscal para pertenecer a la unidad de desaparecidos y un agente investigador para pertenecer a la unidad de desaparecidos tiene que aprobar este curso. Este curso que tiene que ser en 3 niveles y que continuamente tienen que irse especializando. Y a la par también tiene que haber un ministerio o una secretaría exclusivamente para personas desaparecidas, no la DINASED que abarca absolutamente todo, sino exclusivamente para casos de desaparecidos. Este instituto debe estar también por 3 personas, aparte de las personas que estén ahí, debe estar fiscalizado por 3 familiares de personas desaparecidas que se elegirán al azar. Solo para tener como referencia, Alexandra, la DINASED, ¿a cuánto tiempo luego que se denuncia una desaparición empieza la búsqueda? Porque dice que tienen que pasar 24 horas, 48 horas. Actualmente, ¿cuál es el tiempo que se toman? Actualmente es inmediato. Nadie puede decirle tengo que esperar un día, 2. Tiene que ser inmediato. Y si es que alguien le dice que tiene que esperar 24 horas, 48 horas, usted denuncie, hágalo público, porque nadie le puede decir eso. No pueden decir, no, es que es muchacha, se fue de la casa, se fue con el enamorado. Pese a eso, se sigue todavía dando estos casos. Por eso la persona que pase por esta tragedia y que reciba esta información de parte de fiscales o investigadores, tiene que denunciarlo inmediatamente, tiene que hacerlo público, porque ahora un caso de desaparición se tiene que buscar el mismo momento en que desaparece. En ese momento el tiempo es valioso. Don Telmo, ¿qué va a hacer usted? Ya no le están recibiendo ni en Carondelet, va a seguir con sus plantones en la Plaza Grande. Bueno, nosotros, gracias a Dios, nosotros como asociación prácticamente, de hecho, nosotros ya hicimos 2 demandas, hicimos. En el 2015 hicimos una demanda internacional, justamente a la CID y también a la Unión Europea. Eso prácticamente ya el mes anterior se le investigó a Ecuador. Y lo mismo estamos haciendo en la Unión Europea, que va a ser el 1 de mayo. Todas esas cosas ya están, nosotros estamos ya están en trámite, prácticamente. Entonces. Y lo mismo hecho nosotros mandamos unos oficios a todos los candidatos presidenciales. Y solo tuvimos una respuesta de Paco Moncayo, que
prácticamente quedó así. Y otra, tuvimos una reunión con Washington Pesantes. Y el resto de prácticamente candidatos, de ninguna manera. Al menos de ninguna manera nosotros prácticamente no hemos visto, porque nosotros sabemos, he tenido el gusto de alguna vez reunirme con Lady Moreno, así mismo proponer estas cosas. Y simplemente nunca se preocupó, ni siquiera simplemente le digo, ese ratito a usted le dicen maravillas, le ofrecen todo, le ofrecen el oro y el moro, pero vaya a ver, de ahí de la presidencia para afuera nunca sale. Entonces todas esas cosas nosotros, yo lo vivo, porque le digo, yo estoy normalmente, permanentemente en la Plaza Grande, y viene gente a llevarme a mí, a creerme a mí. Es con la única finalidad es de que nosotros interrumpamos los plantones. Y cosas así que nosotros seguiremos ahí, porque creo que es la única manera, la única forma de que esta tragedia que vive en nuestro país, el fenómeno de la desaparición de personas, se termine de una vez por todas. Y como eso, nosotros queremos, lo único que nosotros recibimos ahí epítetos de todas clases, que somos politiqueros, que somos taqueras, que somos... Los he visto. Algunas veces he pasado por ahí y le he hecho el reporte. Alexandra, usted todavía tiene esperanzas. Yo sí, tengo esperanzas porque todo lo que ha pasado en todo este tiempo tiene que servir para algo. Todas esas personas que a lo largo de este tiempo se han sumado, no tiene que ser solamente por esa solidaridad, sino porque el caso tiene que resolverse, y con la ayuda de Dios y cada una de esas personas estoy segura que sí. El que nosotros no nos quedemos por vencido, eso hará que este sueño se haga realidad. Tienen que saber dónde está mi hijo, esas personas. Tienen que saber qué pasó con cada uno de esos desaparecidos. Una persona no se puede sumar, más aún en este país tan pequeño que no vive realidades de otros países. ¿Por qué están desapareciendo las personas a la par de lo que se está investigando con dónde están nuestros hijos, qué pasó, quién los hizo desaparecer? También tienen que investigar qué es lo que está pasando en nuestro país para que existan tantas personas desaparecidas. Esto es algo que la policía no lo ha hecho. Esto es algo que las instituciones especializadas no lo han hecho. ¿Será que aquí hay alguna organización que está haciendo desaparecer? ¿Será que hay tráfico de órganos, tráfico de personas? Eso debe llamarle la atención al Estado. Organizado, así es. Un solo desaparecido es un problema para un Estado, no digamos más de 3.000 personas, y sin embargo de eso no se dan cuenta. Son deudas pendientes. Don Telmo, lo último que ya debemos cerrar. Lo que dice Alexandra, por ejemplo, dése cuenta, una doctora de un centro de salud del centro histórico fue a mi casa a hacer una ficha médica de mi mujer, y ella nos comentó, nosotros subíamos de un plantón y justo le encontramos ahí, y ella comentó que simplemente que el Estado sabe que hay muchos cuerpos que llegan sin órganos, pero que no quieren alarmar a la ciudadanía. Y un asesor del Ministerio del Interior, que es compañero mío en la Escuela Chávez, él es asesor, y justamente nos encontramos en un plantón y me manifestó lo mismo igualito, que saben que hay cuerpos que llegan sin órganos, pero lamentablemente que no quieren alarmar a la ciudadanía. Todas estas cosas tienen que terminarse. Hay mucho por investigar. Quiero agradecerles a nuestros invitados, agradecerle a nuestros invitados, a Alexandra Córdoba y a don Telmo Pacheco, solidarizarme obviamente con su causa, con su lucha, que como bien dijo Alexandra, nos puede pasar a cualquier familia le puede llegar una desgracia de esta naturaleza. De manera que deberíamos sensibilizarnos mucho más y apoyar, presionar a las autoridades competentes respectivas para que se involucren, para que se preocupen, para que no den largas, para que no se enfaden, para que entiendan el drama de estas personas, de estas familias que solamente buscan una respuesta. Para que no nos digan que simplemente si es que es mujer, que debe estar embarazada, que se dio con su novio, que llegar después de 8 meses con su hijo. Y si es hombre, que debe haber estado tomado, que debe ser alcohólico o drogadito. Para que esas cosas no sucedan. Imagínense esas respuestas. Así que gracias Alexandra, gracias don Telmo y gracias a ustedes por su atención a este programa. Nos veremos el día de mañana. Hasta entonces. Son las 2:29.